Bueno, muy buenas tardes. Nos toca en suerte hablar hoy con Carlos Silva Allende, quien fue, mejor dicho, es abogado y fue en su momento director de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego en tiempos en los que se hizo la modificación de la ley que tanto venimos hablando a través de distintas notas y cuestiones y que define de alguna manera la suerte de la licitación que hoy se está llevando adelante por los 12 casinos que funcionan en el territorio chileno. Carlos, muy buenas tardes. Queríamos consultarte y hablar un poco contigo porque estamos queriendo entender todos un poco mejor la situación en donde hoy hay una puja de interpretaciones diferentes alrededor de una legislación que es la que rige el tema de los Mm. casinos. Contanos un poco cuál es tu experiencia con este tema y cuál es tu interpretación. Bueno, Pablo, primero, muy buenas tardes. Un placer poder hablar con vos y contigo y la verdad, con el medio que usted es tan prestigioso como es Yogonet. Para mí es un honor poder contarles a ustedes y que me quieran escuchar, ¿no? Bueno, como vos muy bien decías, yo fui jefe de la división jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego entre el año 2011 y 2016. En ese sentido, yo ingresé a trabajar ahí, me incorporé a un equipo que lideraba Francisco Javier Leiva como superintendente, que fue el superintendente que le tocó no solo el proceso de instalación, sino que incluso antes estuvo muy metido en todo el proceso de generación del sistema chileno. Y bueno, Francisco lideró y tuve el honor de trabajar con él en todo el proceso de instalación y luego también me tocó trabajar con el superintendente Renato Amel o Hamel. También un gran honor trabajar con él, que fue el proceso ya cuando la industria del juego en Chile de casinos ya estaba en régimen, digamos, ya se había concluido en casi su totalidad el proceso de otorgamientos de permisos. Por lo tanto, ya estábamos frente a una industria que estaba funcionando y en ese sentido me tocó ver todo el proceso en que la ley se empezó a aplicar, la ley de casinos. En Chile, hasta antes de esta ley 19.995, teníamos un sistema eh, muy spot, muy dedicado a específicas casinos que se autorizaron por leyes especiales, que es lo que se llamaron los casinos municipales. Y cada uno Exactamente. tenía su propia regulación, tenías el de Viña del Mar, Coquimbo, Puerto Varas, y así, varios, Puerto Natales. Y en el fondo, cada uno tenía su propio sistema y su propia regulación, y se entregaba mucho a los municipios la forma en que se otorgaba el permiso y la relación que tenía el operador con el municipio. En algunos casos tenían unos aportes más específicos que otros, etc. Con la ley 19.995 del año 2005 que se dictó, se estableció un nuevo régimen donde además se le dio un carácter más uniforme, bueno, se uniformó la industria y se establecieron ciertas características para la industria, ¿no? En primer lugar, se le dio un fuerte acento de proyectos que fueran un aporte en regiones de manera de generar desarrollo de infraestructura, desarrollo turístico, eh, y un desarrollo arquitectónico importante para las regiones. Por eso expresamente se excluyó la región metropolitana. La ley, Exacto. en el fondo, establecía un sistema que tenía una fuerte orientación a atender expresamente a cada proyecto que se iba presentando. Y para eso estableció un sistema de proyectos integrales, una forma de otorgamiento de permisos y licitaciones que atendía más bien a ciertas características que se pedían al proyecto, que era mucho más que lo económico, tenía que ver con el aporte concreto a la región en términos de desarrollo, como decía, de turismo, de infraestructura hotelera, etc. Y se estableció además en ese sistema un impuesto especial que grababa los ingresos de la industria, que graba hasta el día de hoy los ingresos de la industria, que es un aporte directo que va y se reparte entre las municipalidades, que es el gobierno local, lo que sería el partido en Argentina, la municipalidad, la Ujú. comuna, y al gobierno regional, que es, digamos, como la provincia, si uno hiciera el paralelo con Argentina. Y eso operaba, y en esa ley se establecía una forma de traspaso, que una vez vencido 15 años desde de dictada la ley, se iba a producir un traspaso de los casinos municipales a este régimen nuevo de la ley 19.995. Y
En la época que a mí me tocó ser autoridad en mi calidad de jefe de la edición jurídica, efectivamente empezaba el proceso en que teníamos que eh, hacer, digamos, este tránsito de los casinos municipales a los casinos regulados por la ley 19.995. Y la verdad es que en ese tiempo, como en ese momento estábamos bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, si no me equivoco, yo ingresé a trabajar en el primer periodo del presidente Piñera, el primer año 2011, en esa época estaba el presidente Piñera, que actualmente es presidente, y luego bajo la presidencia de la presidenta Bachelet. Entonces me tocó los dos tipos de gobierno, las dos autoridades, y en ese momento, cuando estábamos en la presidencia de la señora Michelle Bachelet, detectamos que efectivamente teníamos que empezar como superintendencia a desarrollar el proceso de renovación, o sea, más bien no renovación, perdón, de tránsito a los casinos municipales. Y la verdad que nos encontramos con que la ley que estaba vigente en esa época no era muy eficiente y generaba ciertas distorsiones en el proceso de competencia. Y eso nos llevó a encarar un mecanismo que permitiera este tránsito de los casinos municipales al régimen de la ley 19.995. Y eso Claramente, motivó... discúlpame que te interrumpa, claramente la Sí, intención de esta ley original entonces, de la modificación, es ingresar a los 7, si no me equivoco, casinos municipales a un régimen más común para poder unificar la industria, ¿verdad? exactamente. Esa ley tenía como objetivo principal ese, y una segunda patita que tenía que ver con ayornar las facultades de fiscalización y sanción de la superintendencia, porque después de un cierto periodo de tiempo, donde vimos que efectivamente estaba funcionando la industria, nos dimos cuenta en esa época como autoridades que a la superintendencia le faltaban algunas facultades que le permitieran un mejor control de las operaciones en términos de resguardar mejor los intereses de los consumidores, de los usuarios, y establecer mecanismos de sanciones más eficientes y que permitieran una mayor claridad de cómo se aplicaban las sanciones, cómo se ejercían las facultades de fiscalización, e incluso se establecieron algunos sistemas o normas similares a otras superintendencias que regulan mercados en Chile, estableciendo facultades en relación con los accionistas de los operadores, la facultad de poder citar a declarar bajo ciertos apercibimientos, etc. En el fondo, darle un poco más de mordida a la superintendencia en el ejercicio de sus facultades, siempre pensando obviamente en el respeto de los derechos de los operadores y pensando en cómo mejorar los derechos de los consumidores también. Ahora, la modificación de esta ley es lo que hoy genera el principal conflicto, porque a partir de la modificación de la ley se entiende de dos maneras diferentes la manera de abordar la renovación de las licitaciones que actualmente están vigentes y que dentro de 3 años estarían venciendo. Sí, sí. Por lo que entiendo, y decime si estoy equivocado, y así nos explicas un poquito más vos, hoy el reclamo principal de los operadores es poder mantener el régimen que ellos tenían al hacerse con las licencias hace poco más de 12 años y poder tener una renovación por 15 años más, sin entrar en esta modificación de la que habla la ley, porque hay un inciso particular, y me vas a decir vos ahora si estoy equivocado o no, que justamente tiene en cuenta las licitaciones que hasta ese momento se habían realizado. ¿Es así? Sí, mira, a ver, el tema, efectivamente yo, por ser bien honesto en su minuto, cuando estábamos en el proceso de diseño de la ley, se discutió la posibilidad de aplicar este régimen, porque ¿cuál fue el régimen que se aplicó para los casinos municipales para lograr este tránsito? Fue un sistema de oferta económica, una licitación basada en la mayor oferta económica, eh, el postulante que hacía la mayor oferta en términos de beneficio para el Estado, se llegaba a la licitación, y en ese sentido se llegaba el permiso. Y se discutió si eso era posible aplicar a los operadores que ya habían tenido permiso bajo el modelo anterior, ¿no? Y la verdad que fue una discusión en su minuto, y que se zanjó expresamente con establecer este inciso tercero, ¿no? Este inciso, perdón, quinto sería en el artículo tercero transitorio. A ver, esta ley se tramitó desde el Poder Ejecutivo a través
el ministerio encargado de la tramitación de leyes, que es el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y a nosotros como superintendencia nos tocó un rol de soporte, así que en ese sentido yo cuento un poco lo que me tocó ver como técnico, si quieres decirlo de alguna manera, no hubo una decisión política de parte nuestra, pero la verdad es que se desechó básicamente eso, la idea de aplicar en ese momento, por lo que yo recuerdo, y de hecho por eso es lo que origina ese inciso, en esa época estaba la ministra Rincón, me acuerdo, que hoy día es senadora de la República en Chile. Ujú. Y efectivamente se desechó la idea de aplicar el sistema de licitación de oferta económica, básicamente porque habían de alguna manera ciertas consideraciones que ahí en el modelo original, en el texto de la ley, y especialmente en el reglamento que regulaba la forma de otorgamiento de permiso, que de alguna manera hacía difícil modificar el modelo de renovación, porque efectivamente hay derechos comprometidos. En el sentido, el proyecto integral no es solamente el momento de que se gana la propuesta, sino que efectivamente en relación a cómo se establecía la forma de renovación, de alguna manera incentivaba a que los operadores hicieran inversiones pensando en la renovación, aumentaban su inversión, ¿no? Entonces, en ese sentido, había una cosa compleja, ¿no? Y bueno, la verdad que yo entiendo que puede haber una confusión, pero la verdad que la ley en ese sentido es clara, y eso fue el sentido que se puso ese inciso, por lo que yo me tocó ver, que era básicamente no alterar la forma de renovación de los permisos en el caso de los operadores que ya habían tenido su permiso. Yo tuve la suerte de hablar la semana pasada con la superintendente de Casino de Juego en una entrevista que le hicimos nosotros, y ella me explicaba que desde el punto de vista jurídico o legal, ellos no podían evitar hoy el llamado a licitación en función de lo que dice el texto de la ley, por lo menos al cómo la interpretan, y que es necesaria una modificación legal a partir del cuerpo legislativo, digamos, de las cámaras de diputados y senadores. ¿Esto es así o hay una interpretación errónea que se puede zanjar a través de vía judicial, por ejemplo? Bueno, en general el sistema en Chile reside fuertemente en el texto de la ley, sin perjuicio de que cuando existen discrepancias, efectivamente es posible, hay vías legales y judiciales para poder solicitar una interpretación, cuál es en el caso concreto la forma en que debe entenderse la ley, ¿no? En ese sentido, obviamente, que finalmente esto puede dar lugar a acciones legales, me imagino, ¿no? La verdad que desconozco porque yo... Hasta donde tengo entendido, los operadores estaban iniciando acciones legales justamente para dirimir este tema, pero el planteo de la Superintendencia de Casino de Juego, y por eso quería entender un poco de manos de alguien que Sí, estuvo dentro de la superintendencia, entender cuáles son las limitaciones que puede tener hoy la superintendencia para aplicar la mire, ley. sí, yo creo que, a ver, en todo esto, obviamente, yo hace mucho tiempo que estoy fuera de la superintendencia, hace ya 4 años, ¿no? Y en ese sentido, hoy día la señora superintendente y su equipo legal es de primera línea, y ellos efectivamente, yo no dudo que hay una interpretación de muy buena fe y tratar de hacer lo mejor para el país, pero desde mi perspectiva, muy humilde, siendo un abogado de la plaza en este momento, tengo una opinión diferente, eh, y basada básicamente no solo en el texto de la ley, sino que un poco lo que me tocó a mí ver. Ahora, yo me imagino que en todas estas cosas siempre es importante el diálogo, y entiendo que la señora superintendenta ha hecho un llamado al diálogo. Me imagino que siempre es posible revisar, pero claramente hay una interpretación por parte de la autoridad eh, que en mi opinión no es la que corresponde al texto de la ley. Hago una última pregunta para tratar de explicarle al lector y zanjar el tema desde cierto lugar. Hoy tenemos esta disputa entre la superintendencia y los operadores. El proceso de licitación va a avanzar legalmente, entiendo yo, en una serie de etapas. La ventaja que tienen es que tienen 36 meses para definirlo, entonces hay como una instancia de charla y de negociaciones que entiendo pueden llegar a dirimir este tipo de problemas. Ahora, Mm. ¿cuáles son las alternativas que pueden encontrar ambas partes para poder zanjar este conflicto de una manera, digamos, prolija para lo que es una característica que tuvo Chile históricamente, que tiene que ver con la seguridad jurídica que planteaba a la hora de las inversiones?
Bueno, a ver, desde mi perspectiva, yo creo que hay dos cosas. Uno, en toda industria que es sana y es bien regulada, se producen estas tiras y aflojes, estas fricciones, digamos, donde se busca una mejor operación y una adecuada aplicación de la ley, ¿no? Y yo creo que este no escapa a eso. Esto habla de una industria que es muy sana y que con un regulador sano también, ¿no? Los espacios para poder eh, lograr una adecuada aplicación de la ley, yo creo que, claro, básicamente aquí es una decisión de autoridad que tiene que ver con cómo se lea y se interprete finalmente, ¿no? Si es que no, si la superintendencia persiste en la forma de entender, yo entiendo que efectivamente va a haber acciones judiciales por lo que uno sospecha. La verdad que no tengo conocimiento expreso que me hayan dicho, la verdad que no tengo mucha relación hoy día con los operadores. Y, me imagino yo que sus asesorías jurídicas le estarán diciendo que, mire, si esto avanza hay que ir a las instancias judiciales, que Chile también los contempla. En ese sentido, como muy bien tú dices, en Chile el Estado de Derecho funciona y los poderes efectivamente se controlan unos a otros, existen buenos sistemas de check and balance y efectivamente si es que hay una decisión del Ejecutivo que aparece errada o errónea y puede ser corregida desde una decisión judicial, será, me imagino. Eso seguramente, pero a lo que me refería y para entender, ¿existe desde el punto de vista de posibilidades legales para la superintendencia echar atrás el proceso que abrió ahora de licitación y poder decir, señores, hubo una mala interpretación o hubo una interpretación diferente o vamos a hacer otra cosa? O una vez iniciado el proceso de licitación, es muy difícil detenerlo desde el punto de vista de decisión política y hay que sí llegar a una instancia judicial para poder encontrar una forma de dirimir el problema. Yo creo que la voluntad política es algo que obedece al momento. Efectivamente, si se quiere echar atrás, no veo que políticamente haya algún problema. Y jurídicamente las herramientas siempre están. En Chile tenemos un buen sistema legal que regula los procedimientos administrativos, ya sea primero en carácter específico por la propia ley de casinos, y también la ley general de procedimientos administrativos que permitiría, en caso de ser necesario anular un procedimiento. En ese sentido, no creo que hayan barreras legales para hacerlo y va a depender, en mi opinión, de la forma en que finalmente la superintendencia termine de interpretar cuál es el texto de ley, que, como insisto, para mí es claro, no hay lugar a dudas, y si finalmente la superintendencia no toma las medidas propias, habrá que seguir por los otros caminos. Pero herramientas, frente a la pregunta, herramientas legales para hacerlo, creo que no hay obstáculo en este momento. Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo. Esperemos entonces, más allá de que ahora estás dedicado al ámbito privado, volver a encontrarte con la industria del juego pronto y desde Yogonet te agradecemos tu tiempo. Encantada, Pablo, un placer y bueno, mucha suerte con esta pandemia allá en Argentina, que esté todo bien y que bueno, la industria ya siga desarrollándose como lo ha hecho muy bien en los últimos años, ¿no? Muchísimas gracias.